Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de Aprendiendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de educación religiosa dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria. Ahora vamos a comenzar la clase. Por la rapidez en que se propaga el COVID-19, una de las medidas de prevención es el distanciamiento social. Por eso recuerda, yo me quedo en casa. Solo así evitaremos que se siga incrementando el número de contagiados y fallecidos en nuestro país. Recuerda, está en tus manos salvar vidas. Por ese motivo, muchos lugares antes frecuentados ahora están vacíos. Por ejemplo, la iglesia los domingos. Pero, ¿la iglesia estará vacía los domingos? ¿O es el templo? Muy bien, ese es el tema que vamos a reflexionar hoy. ¿Qué es la iglesia y cuáles son sus características? Pero primero escuchemos qué nos quiere decir la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. La lectura de hoy es tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 18 al 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos. ¿Qué personajes encontramos en la lectura? Dos. Jesús y Pedro. Jesús el que habla y Pedro a quien se dirige. ¿Qué significado tiene el nombre de Pedro? Piedra, muy bien. ¿Y con qué palabras Jesús instituyó su iglesia? Jesús, sí. Escucha, tú eres Pedro, le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia somos las personas. Pero profesora, a veces llamamos iglesia a los templos. Sí, es un sinónimo. Y ahí lo escribimos todo con minúscula. Pero cuando nos referimos a la iglesia de Cristo, nos referimos a las personas. Y lo escribimos al inicio o toda con mayúscula. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de bautizados, el cuerpo místico de Cristo, el templo del Espíritu Santo, aquellos que creen en Dios uno y trino, es decir, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, la iglesia somos todos los bautizados en el mundo que formamos el pueblo de Dios. ¿Pero sabías también que tu familia es iglesia? Sí, es la porción más pequeña de la iglesia y se le llama iglesia doméstica. Ahora veamos los pasos que realizó Jesús para instituir la iglesia, porque no fue algo que se le ocurrió de la noche a la mañana, sino que se preparó, y por ello realizó principalmente 4 pasos. Primero, el anuncio del reino. Después, la elección de los 12 apóstoles, a quienes preparó y les dio poderes. Luego, la elección de Pedro, como lo vimos en la lectura, que lo elige como cabeza y pastor de la iglesia. Finalmente, instituyó la Eucaristía y les dio poderes a nuestros pastores para perdonar en su nombre. Ahora veamos las características de nuestra iglesia. ¿Cómo se integra? A través del bautismo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo místico? Jesús. Y lo representa el Papa en la tierra. ¿Cuál es nuestra identidad? El que seamos hijos de Dios. Nuestra ley, los mandamientos, principalmente el mandamiento del amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es nuestra misión? Ser sal y luz del mundo. Llevar a Cristo a toda la humanidad. Profesora, ¿pero qué pasa si no estoy bautizado? ¿No soy iglesia? ¿No soy hijo de Dios? Recuerda, eres criatura de Dios. Dios te creó con amor. Eres su obra más maravillosa y te invita a ser hijo suyo y miembro de su iglesia. Pero desde ya, eres un hermano para nosotros. Así que apenas puedas, acércate a tu parroquia y pide el bautismo si aún no estás bautizado. Resumiendo, la iglesia somos todos, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, los laicos, nosotros los bautizados no consagrados, dirigidos sobre el Papa. Y somos una gran, hermosa familia. ¿Que tiene defectos? Sí, porque es humana,
pero también es santa por su fundador que es Jesús y por el Espíritu Santo que habita en ella y la santifica por medio de los sacramentos y la oración. Por eso, antes de criticarla, reza por ella. Recuerda las palabras de San Juan Pablo II. La Iglesia de hoy no necesita cristianos a tiempo parcial, sino cristianos de una pieza. No nos acordemos de la Iglesia solo en Navidad, en Semana Santa o incluso para criticarla, sino todos los días. Y hemos dicho, rezando por ella, pero sobre todo dando testimonio. Toda clase trae un compromiso. Veamos el compromiso de hoy. ¿De qué manera, desde nuestras casas, podemos colaborar para hacer de nuestra Iglesia una verdadera comunidad? Hay varias opciones. Viviendo las enseñanzas de Jesús, leyendo la Biblia, rezando por nuestros pastores y el Papa, siguiendo la misa por televisión, entre otros. Ánimo, sé que encontrarás la manera de vivir e integrarte a nuestra Iglesia. Antes de finalizar, te invito a que reces conmigo por nuestra Iglesia. Oh Padre bondadoso, humildemente te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que te dignes llenarla de toda verdad, en perfecta paz. Donde haya mancha, purifícala, donde esté en error, dirígela, y en todo extravío, refórmala. En lo que sea justa, establécela, de cuanto carezca, provéela, y cuando esté dividida, únela. Por amor de aquel que murió y resucitó. Amén. Sin más que agregar, esperando que cumplas con las normas de prevención y que estén todos bien por casa, solo me queda decirte gracias por tu atención. Hasta la próxima clase.